Bienvenidos a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Yasmín Wilca Álvaro y actualmente soy la presidenta del capítulo ITRI Precasuni. Y bueno, en esta oportunidad tengo el grado de presentar al magíster en ingeniería Eddy Soblado Malpartida. Él es ingeniero electrónico por Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en ingeniería de control y automatización en la Pontificia Católica del Perú. Experiencia con más de 18 años en proyectos de implementación de automatización y control para diversas empresas. El día de hoy la charla será sistemas en tiempo real, controladores industriales y o sistemas embebidos. Le doy el pase al ponente. Adelante, por favor. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches con todos. Eh, Vamos a ver algo, sino que tengo una mesa muy pequeña. Vamos a tratar de darles algunas ideas. Espero que los puedan servir para, digamos, ubicarlos en un plano de investigación o desarrollo, que es la parte de sistemas en tiempo real y un poco combinado con sistemas embebidos, ¿no? Entonces, vamos a proyectar. Lo que estaba pensando es si proyectarlo lo voy a proyectar en PDF, ¿ya? Porque como no tengo mucho el control acá voy a tratar de proyectarlo así, ¿ya? ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha Sí. bien. Ya, muchas gracias. A ver. Y por favor, si tienen alguna consulta, pregunta, me la pueden estar escribiendo en el chat mientras desarrollo la idea. O si desean, lo pueden hacer también por audio, ¿no? Eh, Miren, por lo que tengo entendido, ustedes conocen, o seguramente porque han hecho algunas charlas previas o han hecho alguna lectura, conocen lo que es sistemas embebidos. O siempre hay alguna idea, ¿no? Siempre hay una idea de qué cosa es un sistema embebido. No voy a tratar de meter mucho el tema, por eso quiero dar una visión, más que algo práctico, quiero darles más la visión de cómo encaja todo esto en el tiempo, en el famoso término real time, ¿no? Por eso trataba de pensar, justo en la tarde, trataba de pensar más allá de los pequeños breves temas que voy a tocar, era poner las ideas que quiero volcar. Entonces las ideas eran estas, ¿no? Estaba pensando en darles estas ideas. Estos no son los temas que voy a tratar en sí, los títulos de los temas, sino son las ideas que quisiera con las que ustedes terminen esta pequeña charla, ¿no? Voy a dar una idea de lo que es un sistema embebido pequeño, simple, que es lo que comúnmente convivimos, está en nuestra vida diaria. Eh, Esa idea hay que tenerla clara, pero también hay que ver que hay sistemas embebidos un poco más complicados, y eso a partir de computadoras, ¿no? También es el otro concepto, la otra idea que quisiera que también puedan diferenciar entre sistemas embebidos pequeños, los tradicionales, y sistemas embebidos mucho más grandes que forman incluso parte de algo mucho mayúsculo, ¿no? La otra idea que estaba pensando era esta, ¿no? Consideraciones qué debes considerar cuando tú quieres implementar sistemas en tiempo real, pero en este caso ya con computadoras industriales o microprocesadores ya más potentes, ¿no? Porque vamos a ver, pues, en el primer ítem, que los sistemas embebidos normalmente usamos pequeños procesadores, ¿no? Cuando quiero algo más mayúsculo, las cosas cambian, ¿no? Y ya necesito un escenario más de software, donde prevalece mucho la parte software y obviamente también la parte hardware, ¿no? En sistemas embebidos pequeños no tanto quizá, ¿no? Más prevalece la parte hardware y poco la parte software. Y finalmente hacer estos tres conceptos previos, a mí particularmente me ha servido, por ejemplo, para entender un poco las tecnologías en el ámbito industrial. Digamos, la línea de especialización, la cual yo he seguido, ha sido la parte de control y automatización. Entonces, ahí se usa mucha tecnología, pues, ¿no? En general en todo ámbito, ¿no? Quizá aquí más se ve mucha tecnología software y hardware. Entonces, los conceptos de real time, particularmente a mí, me han servido para poder entender mejor las tecnologías que nosotros utilizamos, que no las fabricamos, que usamos tecnología, ¿no? Nosotros, lamentablemente en el Perú, pues somos consumidores de tecnología. Entonces, si vamos a consumir tecnologías hechas por otros países,
En este caso, por lo menos debemos tener una idea cómo está hecha esa tecnología para sacarle el mayor provecho, para hacer un nivel de programación más óptimo, sacarle rendimiento al hardware, etcétera, etcétera, ¿no? Por ponerles así un ejemplo rápido, ¿no? Yo uso un controlador industrial y si tengo claro cómo ese controlador industrial ha sido diseñado, ha sido concebido, lo voy a poder, digamos, emplear en aplicaciones quizás sacándole más provecho de lo que comúnmente la gente lo hace en el campo. Eso sí es que conozco pues los conceptos de sistemas en tiempo real, ¿no? Tampoco hay que ser muy especialista, pero sí tengo algunos conceptos de real time básico, sobre todo el enfoque de multitarea, por ejemplo. Eso me puede proyectar para entender un poco más a las tecnologías que existen hoy en día, sobre todo en el ámbito industrial, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que quiero volcar, ¿no? Y desde lo pequeño, de lo tradicional, que es sistemas embebidos, cómo se puede hacer sistemas embebidos mayúsculos, cómo entra el tema del software con el concepto real time, y finalmente cómo eso se puede proyectar en controladores industriales, ¿sí? Hay algunas cosas que voy a pasarlo rápido, porque realmente esto tomaría mucho tiempo, tampoco quiero cansarlos, ¿no? Pero hay muchas cosas, el tema de sistemas en tiempo real es abundante, es un mundo, ¿no? Incluso el tema de sistemas embebidos también, pues, o sea, los dos van de la mano, ¿no? Esto, hay incluso maestrías solamente de sistemas embebidos o sistemas real time. Es toda una especialización muy particular. Bien, esa es una idea. Y aquí comienzo con el concepto de sistema empotrado embebido rápidamente. Dice, bueno, son equipos electrónicos que incluyen un procesamiento de datos, ¿no? Entonces, todavía ya vemos que es electrónica, pero también procesa datos. Y si procesa datos, es software. La pregunta es qué tanto software puede haber ahí, ¿no? En ese sistema electrónico, ¿no? Como dice, a diferencia de una computadora personal, están diseñados para satisfacer una función específica, ¿no? Los sistemas embebidos tradicionales, pequeños, normalmente, siempre tienen un objetivo puntual. Y eso lo podemos ver en ámbitos, ¿no? Un marcapaso, por ejemplo, ¿no? Un marcapaso es un sistema embebido. Una televisión, ¿no? Un sistema, dentro de la televisión hay un componente que es un sistema empotrado embebido, un horno microondas, etcétera, etcétera, ¿no? Están metidos en todo ámbito. Un celular, por ejemplo, ¿no? Un celular es un sistema embebido. También lo podemos definir como un sistema electrónico que está contenido o embebido, ¿no? Empotrado también se le llama empotrado, embebido, ¿no? A veces también le llaman incrustado, ¿no? Incrustado. Dentro de un equipo mayor, o sea, no siempre puede ser algo muy pequeño, sino también puede ser algo pequeño, mediano, pero formar parte de algo mucho más grande. Por ejemplo, los sistemas de navegación en los buques de guerra, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar también como consultor en la Marina de Guerra y veía que ahí tenían puesto en los buques, en los submarinos, hay todos sistemas embebidos, pero todo eso forma parte de un sistema mayor, sobre todo en el tema de comunicaciones. Igual es en las líneas, en los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos puedes tener unos sistemas, claro, son más sofisticados, sistemas empotrados muy sofisticados, pero que pertenecen para un sistema mayor, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Para gestionar todo el tráfico de comunicaciones, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchas veces bueno, incluye partes mecánicas, electromecánicas, etcétera. Cuando hablamos de sistemas pequeños, estamos hablando pues de eficientes en energía, código pequeño, quizá mediano, el peso de los sistemas envíos pequeños, costo, etcétera, ¿no? Y muchas veces viene el sistema operativo, ¿no? No es necesario para hacer un sistema embebido, no siempre necesito un sistema operativo, pero cuando ya va creciendo esto, sí, pues, y es ahí donde vamos a apuntar un poco. El cerebro de todo sistema embebido, si es que yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué tipo de procesadores ustedes conocen? Hay muchos tipos de procesadores. Acá he tratado de poner algunos, ¿no? Y eso también a veces nosotros nos confundimos, ¿no? Es algo así cuando yo pregunto siempre en el ámbito ya de automatización o de control, les pregunto a los muchachos siempre, ¿qué controladores conoces? Se empiezan a confundir el concepto de controlador como aquí, ¿no? ¿Qué tipo de procesador conoces? Bueno, un procesador es un microcontrolador. Un procesador es un DCP, que es un procesador digital de señales, ¿no? Un procesador puede ser un FPGA, que creo que también muy bien lo conocen. Un procesador puede ser un microprocesador. Un procesador puede ser un ASIC.
y un ASIC es digamos, algo más pequeño que un FPGA, ¿no? O sea, todos tienen cierta relación de alguna manera, ¿no? Y pueden servir para hacer cosas pequeñas o medianas, y esos son el cerebro de un sistema embebido. Pero como lo pongo acá en la parte inferior, dice, a veces puedo usar ya algo más preparado y ya más elaborado, que es un SBC, un Single Board Computer, que está de moda hoy día desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso lo puedes adquirir con bajo costo. Un SBC, que es prácticamente ya una pequeña computadora base para sobre eso hacer desarrollos embebidos más complejos. Y definitivamente ellos sí ya tienen sistemas operativos. Cosa que yo podría hacer un sistema embebido con un FPGA y no tener sistema operativo. Porque las aplicaciones son muy pequeñas, muy puntuales. Podría tener un ASIC. No sé si han escuchado de un circuito de integrado de aplicaciones específicas, que es el ASIC. Y el ASIC está metido por muchos y por muchas cosas en todo ámbito. Lo que pasa es que a veces uno no lo percibe. O un DCP o un microcontrolador. Pero a veces ahí tú puedes programar, hacer ciertos sistemas embebidos pequeños para funciones específicas, pero no necesitas sistema operativo necesariamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, esa es un poco la idea inicial, pues, ¿no? Acá les pongo algunos ejemplos de sistemas, un sistema embebido, una cámara, pues, ¿no? En una cámara digital tiene muchos, el CPU puede ser la parte nuclear, pero tiene otros procesadores, tiene interfaces de entrada-salida, etcétera, etcétera. Y conecta con el mundo, ¿no? Siempre interactúa con el mundo. Esa es una característica de los sistemas embebidos, ¿no? Un sistema embebido, si bien es cierto, puede tener algo de informática, algo de programación, pero no se queda ahí, pues, es interactúa con el entorno, con el mundo real. Aquí la cámara interactúa, captura imágenes del mundo exterior y los procesa. Acá hay un montón bueno, los explicaría cada componente, pero me tomaría mucho tiempo. Pero acá está, lo he tratado de clasificar. Por ejemplo, tiene un conjunto de memorias y hay que saber también, hay tecnologías de memorias. Procesador principal, algunos otros controladores. Cuando hablamos acá de controladores, estamos hablando desde el punto de vista de electrónico. No hay controladores industriales, no tiene nada que ver con eso. Controladores le llaman pues a veces a pequeños adaptadores inteligentes que son como interfaces, cosas como esas, ¿no? Tiene otros procesadores más pequeños, aparte del procesador principal, como coprocesadores, por ejemplo. ASIC también, o sea, puede trabajar en conjunto. Y todo esto pues ya viene a ser un sistema embebido pequeño, digamos, medianamente complejo, y ya empieza a aparecer el software, de repente no en tanta abundancia, pero está presente el software, ¿no? Por eso tiene una memoria de datos y memoria de programa. Es por eso que aquí ya lo pongo en la parte de aplicaciones, software. En algún momento, el software prevalece más que el hardware. Para sistemas embebidos tradicionales, el hardware prevalece más que el software. Como le digo, tanto así que a veces no necesito un sistema operativo. Pero cuando ya esto va evolucionando, cuando hay requisitos importantes de desarrollo, más allá del hardware, que ya es todo un problema, todo un conocimiento inmenso, es interesante, también viene la parte de software. Y es ahí donde uno tiene que luchar. Ahí viene donde están los conceptos real time, ¿no? El software es muy, muy importante, ¿no? Bueno, acá también está una estructura de un sistema embebido, ¿no? Que interactúa con el medio externo, ¿sí? Bueno, acá está el listado de esos componentes. Tradicionalmente puesta en sistemas de comunicación, electrónicas de consumo, automóviles, en la industria, en medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Como les comentaba hace un momento, en un automóvil, por ejemplo, un automóvil de bajo costo, ustedes deben haber escuchado que hay una computadora, dicen, el computador es un sistema embebido, pues, ¿no? Dentro de la computadora. Lo que les comentaba hace un momento, el marcapaso, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Si lo asocio al ámbito industrial, acá les ponía algo que uno trabaja continuamente en estas cosas y son sistemas embebidos también, pues, por ejemplo, de repente no muchos conocen lo que es un posicionador en un actuador, que es una válvula. Uno de los actuadores más universales en la industria a nivel mundial son las válvulas. Pero la válvula pues es algo mecánico y necesita pues tiene un comportamiento malo, ¿no? Inadecuado, no lineal, es como es justamente características mecánicas, presenta saturaciones, no linealidades, esticpión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que ese elemento se comporte de manera más adecuada?
Bueno, le ponemos un famoso elemento que le llamamos el posicionador. Y eso es un pequeño sistema embebido, pues, hoy día más inteligentes que antes. Entre qué cosas hace ese pequeño sistema embebido que le llamamos como posicionador, muchas veces está hecho con un ASIC, por ejemplo. No necesariamente usa un microcontrolador. Un DCP sería mucho. Un microcontrolador quizá también se podría hacer mucho. Podría usar un ASIC, un circuito de integrado de aplicaciones específicas. Y muchos de ellos vienen con eso, por ejemplo, ¿no? Sirven para hacer caracterización, diagnóstico, alarmas, programación incluso. Cuando ya voy a hacer programación dentro de ese posicionador, seguramente ya no voy a usar un ASIC. Pasaré a un microcontrolador seguramente. O de repente si va a tener redes como el que está en la derecha, es un posicionador también, que ya es un protocolo, tiene que tener protocolo de campo, ya tendrá que usar quizá un microprocesador, es algo más potente. Entonces, en función a eso va cambiando el desarrollo pues, de los sistemas embebidos, ¿no? Y eso es un poco, como les digo, claro, nosotros lo conocemos como posicionador en el ámbito industrial, pero lo trataba de enfocar, mira, ahí también hay sistemas embebidos, ¿no? Y acá también lo ponía, esto es en la parte de acción. En la parte de medición, los famosos sensores. Una cosa es el sensor, pero ese sensor, pues, la información que te da un sensor necesita ser acondicionado. Y ese acondicionamiento es un pequeño sistema embebido también, que nosotros lo llamamos transmisores. Claro, nosotros al final lo vemos como transmisores. También me permite hacer diagnóstico, calibración, escalamiento, etcétera, etcétera. Dependiendo de la inteligencia de ese dispositivo, este, podría usar un ASIC normalmente. Se usa un ASIC en estos equipos. FPGA no he visto mucho. Realmente FPGA para estos casos no lo he visto. Más se usan ASIC o de ahí se van a un microcontrolador o a veces a un microprocesador. Los FPGAs lo usan para otros ámbitos que seguramente por ahí han escuchado, ¿no? Pero podría ser, tampoco es cuestión, no es, se puede, uno no se, hace poco escuchaba que por ejemplo, en los oleoductos usan controladores que están hechos en base a FPGA, por ejemplo. O sea, tampoco es de sorprenderse que por ahí pueda encontrar en el ámbito industrial un controlador industrial con FPGAs. Eso es posible, ¿no? Las cosas cambian tanto, hay tanta variación, diversificación, que no hay que sorprenderse, ¿no? Y aquí ya lo pongo en la parte derecha, ese sistema embebido que está en la parte superior, que le llamamos transmisor, forma parte de algo mayor. Podría ser, está unido junto con el sensor, en este caso de temperatura, ¿no? Que sería un PT100 o una termocupla, habría que ver, ¿no? Eso son algunos pequeños ejemplos. Pero en un automóvil igual, ¿no? Un automóvil de alta gama, ya no usas un pequeño microprocesador, usas muchos procesadores. De 16 y 32 microprocesadores, microcontroladores, hay una combinación, ¿no? Es algo así como en la cámara, ¿no? Empiezan a combinar. Entonces no solamente me puedo encasillar en que se va a usar un procesador, sino también es un conjunto de procesadores principal, quizá uno principal y los otros son, digamos, los que le van colaborando, ¿no? Ahora, hay que ver también que cuando se trabaja con varios procesadores, se puede trabajar en un enfoque centralizado, que es todo un tema bien interesante, trabajar con procesadores centralizados, que trabajar con procesadores distribuidos. Cuando se habla de procesadores distribuidos, estamos hablando ya de meter el tema de redes. Y ese es todo un tema un poco complicado, ¿no? Creo que es la expresión máxima en sistemas en tiempo real, ¿no? Los sistemas distribuidos. Bueno, acá está algunas, ¿no? Con 53 microprocesadores, 8 bits, 11 microprocesadores, 32 bits, etcétera, etcétera, ¿no? Y las redes, o sea, aquí ya se usa redes. Ahora, hay una red muy conocida, muy antigua, por ejemplo, acá está el famosa la red CAN, ¿no? De repente ustedes han escuchado. Justamente hace algunos alumnos de la uni conversaba hace poco, les preguntaba, ustedes tienen que saber redes CAN, ¿no? Siempre cuando hablo con un mecatrónico o con un electrónico, les digo, ustedes tienen que saber redes. Las redes están metidos en todo, no solamente en temas de sistemas embebidos, ¿no? En todo realmente están metidos las redes. Y una de las redes, por ejemplo, muy antiquísima, es la red CAN. Lo usan mucho en sistemas embebidos desde hace varias décadas, ¿ah? Sino que a veces nosotros no conocemos eso, ¿no? Y no es la única red, pues. Entonces, aquí ya empieza el plano de redes también, el concepto de redes. Entonces, es algo que uno también tiene que darle importancia, ¿no?
Por ejemplo, si yo voy a, en algún momento quiero tener esa tendencia de hacer desarrollos en bebidos, empotrados, tengo que saber primero experiencia en microprocesadores de todo nivel. Tengo que saber software, programación tiene que encantarme, pero tengo que saber redes también. Las redes no lo puedo manejar aislado, ¿no? Las redes es fundamental, ¿sí? Y hay varios tipos de redes, ¿no? Eh, bueno, los software, como le decía, aquí hay toda una gama que ha estado cambiando con el tiempo. Me acuerdo hace casi 30 años ya, pues, 30 años más o menos. Era muy complicado cuando tú querías hacer desarrollos embebidos. Ahora también se mantiene, ¿no? Dice, se maneja mucho software propietario. O sea, tú quiero programar este sistema, este CPU, esta marca, por ejemplo, Rabbit, que es lo que era Zilog, tienes que comprar el software adecuado. Si no, no lo puedes programar o hacer desarrollos embebidos. Si quiero manejar, por ejemplo, en este caso, el ARM que lo maneja Texas Instruments, un TIVA, necesito el código Composer, su herramienta software de desarrollo. Entonces, mucho va de la mano, pero también ustedes saben que ahora hay también código abierto, o sea, hay software de desarrollo abierto. Entonces, por ahí también hay ese campo, ¿no? O sea, no solamente está restringido, yo quiero usar unos procesadores y necesito necesariamente su software de desarrollo, sino también hoy día hay un poco de libertad en ese aspecto. Uno de ellos, por ejemplo, es el Big Lebon Black, y la tendencia es eso, ¿no? O el Raspberry Pi, famoso Raspberry. El famoso Arduino también, ¿no? Que no necesariamente lo tienes que programar con el Sketch de Arduino, puedes programarlo con otros softwares, ¿no? Entonces, como que da una puerta para no depender mucho también del software específico para hacer un desarrollo sobre una plataforma hardware. Entonces da una abertura, ¿no? Hay varios, ¿no? Hay combinados. Esa es una primera idea, una primera impresión de lo que, recordando un poco los sistemas embebidos, ¿no? No sé si por ahí tienen alguna consulta, pregunta, alguna inquietud quizá. Ese es el primer nivel, ¿no? El primer nivel de sistemas embebidos. Ahora, el otro, ya yendo algo más superior, sería cuando usamos computadoras. Ya no solamente FPGAs, ya no ASIC, sino quiero emplear algo más elaborado, algo más sofisticado. Entonces usamos computadoras. Y esto ahora en la última década ha tenido más prevalencia, pero no es algo nuevo, ¿ah? Las computadoras industriales son desde hace muchas décadas, ¿no? Sino que han sido carísimas, pues, ¿no? Sí, si tienen alguna consulta, han sido, sino por los temas de costos, ¿no? Las computadoras industriales antiguas, desde hace 20 años, pues eran muy caras. Hoy todavía siguen siendo caras, pero no tanto como antes, pues, ¿no? Entonces, cuando ya viene una computadora industrial, viene con SBCs, ¿no? Single Board Computer, cada vez más elaborados. Imagínense algo así como una placa madre de una computadora, ¿no? Lo que le llamamos el mainboard, ¿no? De una computadora tradicional. Solamente que estos lo encapsulan, y ahí viene lo interesante. Es como agarrar la mainboard de tu computadora, por decirlo, ¿no? La placa principal de tu computadora, pero lo ponen dentro de un entorno, dentro de un chasis, contra vibraciones, contra ruido eléctrico, contra golpes, contra la humedad, contra la temperatura. Su encapsulamiento es muy, muy robusto, muy fuerte. Es ahí donde aparecen las computadoras industriales. Pero no es nuevo, como les digo, es antiguo, sino que ahora se ha tomado otra vez esto. Hay muchas empresas que lo promueven, incluso en las industrias puedes encontrarlo. Pero son sistemas embebidos también. Son sistemas embebidos, ¿no? Hay un amigo que había comprado uno de $150. Todo un sistema embebido, prácticamente como ¿cómo se llama? Un panel PC, por ejemplo. Hay muchos formatos, ¿ah? Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. En las computadoras industriales hay muchos formatos. O sea, no es que tengan una forma física particular. Por ejemplo, acá les pongo un panel PC, que es una de ellas, y pueden tener un Intel i3, un i5, un i7. Te das cuenta que es eso, ¿no? Es tratar de una computadora de escritorio, esos procesadores muy potentes, tratar de llevarlo, digamos, para el ámbito industrial. Ahora, también tendría que ver si vale la pena eso en una aplicación, ¿no? No es, yo voy a comprar una computadora industrial
porque quiero usarlo en un ámbito industrial y en una aplicación particular. De repente es demasiado. Una computadora industrial es muy potente, ¿no? Hay que tener también saber en qué momento emplearlo, ¿no? Acá hay un formato, ese es otro formato, por ejemplo, un formato de presentación, es una PC básicamente industrial embebida, este es de Advanced, no me equivoco. El anterior, este de aquí, no recuerdo la marca del proveedor. Internamente, y no solamente es la placa o la interfaz del CPU, sino también es la parte ya preparada con interfaces preparadas para la industria. Por ejemplo, una entrada analógica, una salida analógica, interfaces de red, Ethernet o algún otro protocolo, ¿no? Protocolos seriales, protocolo CAN, por ejemplo, protocolo serial. Por acá puede salir un protocolo industrial, decir por decir, ¿no? Un Modbus, ¿no? Puede salir un Modbus. Por acá puede salir quizá un Modbus o un Profibus tal vez. Entonces ya empezamos a ver a un sistema embebido mayor, que es básicamente una computadora, pero llevado a la industria, ¿no? Claro, lo vas a ver pues con un chasis particular, obviamente preparado para un ámbito más duro, ¿no? Más robusto, ¿no? Este es otro que también es bastante conocido en el ámbito peruano y mundial, el famoso Compass Río, por ejemplo. También es una computadora industrial, ¿no? Los costos son carísimos, ¿no? Un Compass Río es muy, muy cara, ¿no? Pero las cosas que puede hacer son bastante interesantes, ¿no? Alguna vez, hace muchas décadas, bueno, creo que ha sido 10 años promedio, llegó al Perú había un carro eléctrico que se estaba paseando por todo el mundo, ¿no? Hace más de 10 años creo que ha sido, o quizá un poco menos. Por ejemplo, empleaba ese carro eléctrico, eh, estaba usando este tipo de controlador, ¿no? El Compass Rio, por ejemplo, entre otros procesadores. Pero como ahí necesito ya pues mucha capacidad de procesamiento, necesito en este caso, una computadora, ¿no? Y esta computadora que se está usando industrial era este de acá, el Compass Rio, que lo maneja National Instrument. National Instrument. Y sería bueno que ustedes entren a estas páginas de National Instrument o también entren a la página de Beckhoff. Yo, por ejemplo, hace Beckhoff lo conozco, ¿dónde está aquí? Acá está Beckhoff. Beckhoff también es una empresa mundial que maneja mucho lo que es equipos industriales embebidos y son muy, muy interesantes, ¿no? Lo que quieren seguir un ámbito, digamos, de control, automatización, sería bueno también conocer las marcas a nivel mundial, ¿no? Son caras, son muy caras, ¿no? Esto yo en el Perú lo he visto en algunas empresas. Están 20, 30 años funcionando y no cae. Son controladores, son sistemas embebidos, pero un nivel, como les digo, ya superior a nivel de PC. ¿Y por qué decidieron en una empresa usarlo? Por la capacidad de procesamiento. Y normalmente estos manejan, pues, como les digo, protocolos muy particulares. Hay protocolos incluso que ahora en estos días en algunas consultorías me estaban haciendo. Hay un protocolo que está renaciendo, ¿no? Me parece medio curioso porque este protocolo yo lo conozco hace más de 20 años. Este protocolo, que sería bueno que ustedes lo revisen, ¿no? El famoso EtherCAT, por ejemplo. Hoy día el EtherCAT veo que algunos lo ven como algo novedoso, pero el EtherCAT es antiguo. Es uno de los protocolos muy, pero muy seguros, ¿no? Tiene mucha predecibilidad. Si yo voy a comparar con el Ethernet tradicional, el EtherCAT es muy potente, ¿no? Entonces, es todo un tema ahí para hablar, ¿no? Y muchos controladores o muchas computadoras industriales, incluso controladores, están saliendo con EtherCAT. Pero EtherCAT es antiguo, sino que es como que hay cosas que ya han existido siempre hace muchas décadas, pero no le dieron tanta prevalencia como y se empiezan a dar cuenta, pues, porque quizá era un poco difícil, ¿no? Porque manejar un protocolo EtherCAT es medio complicadito, necesita hardware especial, ¿no? Entonces, pero como es necesario, empiezan a hacer digamos, como que lo actualizan y empieza a aparecer en equipos modernos, ¿no? Es algo así como les hago la comparación siguiente, ¿no? Ustedes saben que hoy día estamos en boga, en la boca de todos está el tema de I4, ¿no? Industria 4.0, ¿no? Pero mucho de Industria 4.0 es hace más de 20 años, ¿no?
sino que le cambian el nombre. Inteligencia artificial no es de ahora, inteligencia artificial es hace muchas décadas. Incluso mi, mi tema de tesis de maestría ha sido con inteligencia artificial de hace 20 años. Visión artificial, inteligencia artificial, o sea, no es algo nuevo, sino que ahora pues empiezan a aparecer, ¿no? O sea, y eso siempre tiene que tener en cuenta. Hay muchas cosas que hoy están en boga, pero no son tan nuevas, sino que lo están otra vez volviendo porque son necesarios. Se está dando cuenta que por ejemplo, protocolos que han estado apareciendo no son muy robustos. Entonces vuelven a lo antiguo, pero lo antiguo me exigía más hardware. Bueno, el hardware a bajo de precio, entonces empiezan a aparecer equipos que manejan en este caso el protocolo, el Ethercat, por decirlo, ¿no? Y así, ¿no? Y entramos al tema de real time. Entonces estamos yendo de sistemas embebidos básicos, clásicos, después ya usando otro nivel, que son los SBCs, los Single Board Computer, son más elaborados, y pues es como tener una computadora, pero industrial. O sea, es como agarrar tu computadora, que tengan tu computadora de escritorio. Si se te cae la computadora de escritorio, ya no, de repente ya no funciona, pero tú lo puedes tirar de un piso a otro, una computadora industrial, y no se daña. Puede estar en un ámbito de 50 grados, 60 grados y la computadora industrial no tiene ningún problema. Tu computadora de escritorio sí. ¿Hay ruido eléctrico? Seguramente la computadora de escritorio va a tener problemas. Una computadora industrial no. Entonces, es eso, ¿no? Y además de eso, además de la computadora, de la capacidad de procesamiento que tiene la computadora de escritorio, se lo manda a la computadora industrial, pero la computadora industrial aparte tiene pues interfaces también, como les digo, protocolos de comunicaciones ya industriales, interfaces de entradas, salidas industriales, para manejo de señales analógicas, discretas, pulsantes, etcétera, ¿no? Entonces estamos a ese nivel. Pero ya para usar eso, hacer sistemas embebidos con computadoras industriales, ya es un nivel donde el software te exige, pues. Te exige usar ya software porque vas a usar sistemas operativos. O sea, vas a hacer desarrollo, pero sobre sistemas operativos. Ya no estás en el nivel de FPGAs o en el nivel de ASIC, donde de repente, o en microcontroladores, donde a veces no es necesario usar normalmente usar un sistema operativo. Básicamente programas, descargas y bueno, quedó ahí el programa, ¿no? Pero no hay un requisito de, digamos, indispensable que para que hacer ese desarrollo necesitas un sistema operativo. No necesariamente. Pero cuando usas una computadora industrial, sí, pues. Pero ahí te da, porque necesitas hacer cosas muy sofisticadas. Entonces ahí viene si voy a usar un sistema operativo, eh, primero tendría que preguntarme por qué voy a hacer el uso de un sistema operativo. Primero porque empiezo a quiero que mi computadora haga muchas cosas a la vez. Y si quiero hacer muchas cosas a la vez, una primera pregunta sería, yo tengo un CPU en la computadora. ¿Tendrá la capacidad de atender o hacer todas las acciones que yo le he dicho? Entonces ahí vamos entrando al tema de multitarea, ¿no? De muchas actividades que tienen que ser realizadas por un solo procesador. Y ese es un problema. ¿Cómo puedes hacer eso? Y ahí viene el tema de sistemas en tiempo real, ¿no? Un sistema en tiempo real, siempre, acá he tratado de recordar algunas cosas. Siempre tiempo real es un término que se usa mucho y lo asociamos siempre al término de rapidez, ¿no? Pero tiempo real no es rapidez necesariamente. Es cierto, está muy asociado a la rapidez, pero no necesariamente. Pero acá hay una definición inicial de sistemas en tiempo real. Un sistema de procesamiento de información, o sea, ahí debe haber un software, pero que tiene que responder en un periodo finito y específico. Esa es la clave, ¿no? O sea, esa programación que va a ser una actividad que tiene una labor que hacer dentro del sistema computador, tiene que hacer esa actividad dentro de un plazo. Si supera ese plazo, puede traer consecuencias graves, puede traer muchas consecuencias, ¿no? Eh, Algunas consecuencias no pueden ser dramáticas, simplemente el sistema cae y se resetea, pero hay consecuencias que podrían estar amarradas al tema de seguridad y podrían traer consecuencias incluso hasta de pérdidas humanas, ¿no? Hay muchas, ya no hay tratado de llenar las experiencias donde se han hecho sistemas de tiempo real que han fallado y han traído muertes. Ha habido pérdidas humanas, ¿no? En el Golfo, por ejemplo, cuando lanzaron un misil. O
Ya, bueno, esas cosas, por eso digo, hay muchas cosas bien interesantes por hablar ahí del tema de sistemas en tiempo real. O en el Ariane 5, por ejemplo. El Ariane 5, que se lanza en Francia, sale despegado, no recuerdo cuántos millones de dólares costó eso, y después de algunos minutos de haber despegado, se autodestruye. Se autodestruye solo, ¿no? ¿Y cuál es el problema informático? Tiene un montón de sistemas empotrados, embebidos, sistemas basados en computador real time, falla y se autodestruye, ¿no? ¿Por qué? Problema de software. Y así hay muchas historias que, digamos, han traído, han colapsado sistemas muy costosos porque no se, porque, digamos, la parte de desarrollo software en real time te exige muchos conocimientos, porque tienes que hacer muchas actividades, a veces con un procesador. Y cuando hablamos de actividades, estamos hablando de, puede ser de 10, 100, 1000 actividades por un procesador o de repente por más de un procesador. Y ahí entre los procesadores incluso tienen que ser colaborativos, tienen que ser distribuidos. Entonces es todo un tema informático que tiene que gestionar todo eso. Y la base es el sistema operativo. Yo tengo que ahí entrenarme en el desarrollo de software, quizá más que en el hardware, ¿no? Se parte ya de que uno en la parte de hardware conoce, ya tiene experiencia. Para un electrónico, para un mecatrónico, de repente esa parte casi ya es superada fácilmente. Pero donde yo siempre he visto la traba es en la parte informática. No conocemos, por ejemplo, a veces lo que es un sistema operativo tradicional. No sabemos la función de un sistema operativo. Entonces, como carecemos, muchos electrónicos o mecatrónicos carecen de ese concepto, conocen muy bien la parte electrónica, conocen lo que es algo de programación, pero no conocen los conceptos real time, pues, para hacer desarrollos y no generar pérdida de dinero, millones, como en este caso. Mira, en el Ariane 5 es un conjunto, es un staff de ingenieros, ¿no? Pero ¿cómo pueden cometer errores pequeños, informáticos, de tal manera que se pierden tantos millones, ¿no? O incluso a veces, como les digo, pérdidas de vida, pérdida humana, ¿no? No es sinónimo de inmediatez, ¿no? Bueno, un sistema de tiempo real es un sistema informático que interactúa repetidamente y responde a estímulos dentro de un plazo, ¿no? Y acá les pongo, ¿no? Dice, para que el funcionamiento del sistema sea correcto, eh, no basta que las acciones sean correctas. Entonces, aquí ya no debo preocuparme solamente por la lógica, es decir, les pongo el siguiente ejemplo. Yo puedo tener un algoritmo de control muy, pero muy potente, ya que descubrí una red neurodifusa combinada con un aprendizaje adaptivo, etcétera, etcétera. La matemática es increíble. Eh, lo programas y justo de repente no te fijaste que esa matemática que has implementado a nivel de software consume mucho tiempo y el procesador no se abastece. Entre la interacción de las periferias y el algoritmo, de repente la señal de control no te lo da en el tiempo que debe dártelo. O sea, numéricamente es una buena señal de control, es muy buena, es muy eficiente, pero si no está dado en el momento que debió haberse inyectado al actuador, ya no sirve. Entonces, por eso dice, no basta que las acciones sean correctas lógicamente, sino que además deben producirse dentro del intervalo de tiempo que tú has especificado. Si tú le has dicho que debe dar esa señal de control cada 10 milisegundos, o que no pase de 10 milisegundos, debe ser así. La pregunta es cómo tú garantizas eso, o quién te garantiza eso. Ahora, ese es uno. En un sistema mediano complejo, no va a ser una actividad, pues va a ser muchísimas actividades. Un ambiente de multitarea. Entonces, ¿cómo tú garantizas que esas actividades todas cumplan dentro del plazo de respuestas si solamente tienes un procesador en principio? Claro, algunos dicen, bueno, si está muy cargado el procesador, puedo poner más procesadores, pero eso no es la solución. Habría que ver por qué motivos, y ya es un tema muy amplio, pero eso no es la solución. Siempre va a recaer en lo mismo. Tú puedes tener tres procesadores, por decir, tenías 100 actividades que tienen que ejecutarse cada uno en un tiempo. Pero tengo un procesador. Dices, el procesador no va a atenderlos todos. Ah, entonces pongo más de un procesador. Entonces digo, a ver, voy a poner
dos procesadores, 50 de las 100 actividades, 100 tareas que lo hacía un procesador, ahora voy a poner que cada procesador haga 50. Más allá de que te generes ahí todo un problema de cómo van a los procesadores conversar luego, porque tienen que coordinar, que es todo un problema, igual está llegando a lo mismo, ¿no? Cada procesador también tiene que atender varias actividades. Siempre se recae en lo mismo, ¿no? Entonces ahí hay todo un estudio en el cual está más allá de la programación, que tienes que conocer las características ya más especiales de programación, tienes que ir de la mano con el sistema operativo. Entonces te obliga a conocer las características de un sistema operativo. Y no de un sistema operativo tradicional, sino de un sistema operativo en tiempo real, que es muy diferente, ¿no? O sea, hay que diferenciar lo que es un sistema operativo tradicional, como Windows, ¿no? Como Linux, y de un sistema operativo en tiempo real, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Algunas son sustantivas, ¿no? Bueno, acá está un poco con la misma idea de la respuesta en tiempo real. Mira, le pongo este ejemplo mundialmente conocido como anécdota, que ocurrió hace muchas décadas también, ¿no? El famoso Mars Pathfinder, que seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? En el año 97, 1997. Es el primer robot que va a Marte. Definitivamente es un sistema embebido, es un sistema, pero no es uno básico, pues no es todo un sistema embebido muy, muy sofisticado. Este de acá, consistía en una base y un explorador, ¿no? El explorador es el Sojourner y había una estación base, ¿no? El Sojourner viaja sobre la estación base, creo que por acá lo puse, ¿no? Esta es la estación base. Tiene antenas UHF, tiene cámaras de navegación, cámaras panorámicas, cámaras frontales. Hay todo un tema acá, hay todo un sistema operativo, ¿no? Tiene un montón de cosas, ¿no? Ese es este de aquí. Pero aparte, de él se desprende y baja, él es el explorador, que es el que hace el análisis de las rocas, del suelo, ¿no? Es el Sojourner, el famoso rover, ¿no? También es un sistema embebido, también tiene un sistema operativo. Entonces, el enlace es así, pues, ¿no? Él explora, le manda información a la base, que está en Marte, los dos están en Marte, y este le manda a la Tierra. Estos trabajan, por ejemplo, con este famoso sistema operativo que usa la NASA. Aunque ahora la NASA ha cambiado, está usando otras cosas, otros sistemas operativos también. Pero el BXWorks es un paradigma, pues, ¿no? El BXWorks es un sistema operativo modelo que lo puedes encontrar incluso en robots, ¿eh? En robots industriales hoy en día encuentras el BXWorks. Y en controladores de robots lo encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Por ejemplo, un problema de real time, justamente. No se programó bien, se descuidó de algunas cosas de programación y se pierde el sistema colapsa, ¿no? Dice, hay un procesador que ejecuta varias tareas. Hay algunas más importantes que otras. Y esa es también una característica, ¿no? Si yo tengo varias actividades que hacer, tengo que empezar a definir quién es más importante que quién. No todas van a tener el mismo nivel de importancia. Y la importancia es sinónimo de prioridad. Entonces tú tienes que definir, mira, esas que son más importantes tienen que ejecutarse bajo este periodo. Estas menos importantes, definir. Hay todo un mecanismo de planificación ahí. Es todo un tema de estudio también. La planificación es todo un tema de estudio. Son capítulos enteros para estudiar, ¿no? O sea, tú no le vas a decir, ay, sí, porque es importante, te voy a dar 100 milisegundos y tú que eres menos importante, te voy a dar 500 o un segundo. No es tanto así, ¿no? Hay todo un estudio previo, hay recomendaciones. Eso va en el ámbito de la planificación, que son capítulos de estudios, ¿no? Pero a lo que voy es que ya deben darse cuenta que hay actividades que son más importantes, unas menos, unas más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Dice, había una región crítica, y aparece ese concepto. Una región crítica se refiere cuando se va a usar un recurso y eso es un poco, mira, si hay varias actividades que van a ejecutarse, seguramente esas actividades van a usar recursos compartidos, se van a compartir recursos. Un recurso compartido inmediato es, por ejemplo, la memoria de datos. Un recurso compartido puede ser la red de comunicaciones, porque de repente uno quiere mandar un dato y la otra actividad también quiere mandar otro dato por la red. Entonces la pregunta es, ¿quién gana la red? Un recurso compartido puede ser el disco duro. Un recurso compartido podría ser quizá una tarjeta de adquisición de datos de entradas salidas analógicas, por ejemplo.
El concepto de recurso compartido puede ser amplio, ¿no? Y eso se maneja con regiones críticas a nivel de software. ¿Y qué es lo que pasó acá? Dice, había una región crítica, es decir, había una actividad importante y una menos importante. Dice, con la tarea de alta prioridad para el acceso a datos comunes, que causó el fallo debido a una inversión de prioridad. ¿Qué es lo que ocurrió en el fondo? Que una tarea menos importante estaba mandando datos y le tocó la tarea más importante, pero no podía porque la tarea menos importante había capturado el medio de comunicación y no lo soltaba. Y como no lo soltaba, la tarea más importante quería hacer uso de eso. Entonces, como no podía hacer uso de eso, el sistema se reseteó. Ahora, y colapsó. Y eso colapsó muchas veces, ¿no? En esa época, por ejemplo, ellos, fue todo, bueno, hay anécdotas, lo pueden encontrar en internet, bastante lecturas sobre esto, que explican a detalle qué es lo que pasó. Pero eso es un poco contradictorio, ¿no? Como una tarea menos importante que está haciendo el procesador puede hacer caer a una tarea más importante que lo está haciendo el mismo procesador. Es porque no se había diseñado bien el software. Claro, aquí no hay consecuencias, las consecuencias o consecuencias fatales. Las consecuencias fueron que se perdió mucha información que se enviaba a la Tierra, pues, ¿no? Las imágenes, las capturas que hacía el Sojourner, ¿no? El explorador. Pero te das cuenta cómo fallan, ¿no? La parte importante es el software, pues, ¿no? Entonces hay muchas actividades, ¿no? Tengo una tarea, otra tarea, otra tarea, una actividad, que son actividades que cada uno es un código, pues este es un programa, un código que hay que desarrollarlo, un programa, un código, códigos, que en teoría trabajan todos en paralelo y están usando recursos compartidos, como les digo. Entonces a veces entre ellos se compiten, entre ellos se quitan, ¿no? Yo a veces lo comparo de la siguiente manera, ¿no? Es como ustedes, nosotros somos el procesador. Ustedes en la semana tienen muchas actividades que hacer. Y dentro de esa actividad, dentro de esa ventana de tiempo, que es una semana, para el procesador su ventana de tiempo será pues de repente un segundo o medio segundo, ¿no? Más pequeña. Pero nosotros igual tenemos varias actividades que hacer en una ventana de tiempo. Ponen 5 días. La pregunta es, dentro de esos 5 días tienes muchas actividades. Seguramente algunas son más importantes que otras. Y si tú, y eso a veces yo cuando enseño el curso de Real Time les digo, ¿no? Si tienes 30 actividades por decir en los 5 días, ¿tú qué haces? Tienes que planificar para poder cumplir todas las actividades. Y muchas veces no lo hacemos. Por dos motivos. Porque no te abasteces, como dice, ya no me da tiempo, dices. Porque de repente no te planificaste bien. Entonces ahí viene el tema de la planificación. Y eso el programador tiene que hacerlo. Pero ¿quién le da el soporte a eso? Es el sistema operativo. Tú puedes planificar bien las cosas, aparentemente como programador. Pero si el sistema operativo no te da ese soporte, no va a servir de mucho, ¿no? Entonces ahí hay todo un estudio inmenso de sistemas real time, ¿no? Y que estamos hablando de sistemas embebidos grandes, pues, no medianos a grandes, ¿no? Y sobre todo, y toda esa problemática, ¿por qué se aparece? Por este bendito tema, ¿no? Por la multitask. Porque ya no es un procesador haciendo una actividad, sino es un procesador haciendo muchas actividades. Entonces, y ya no le alcanza el tiempo. Entonces, le podría alcanzar el tiempo si es que lo planificas bien. Si haces unos testeos matemáticos, hay todo un estudio de recomendaciones de testeos matemáticos antes que los lances a ejecutar. Y no solamente eso, el tema no es solamente de cumplimiento de plazos, también es como veíamos, el problema de los recursos. En la tarea uno usa el recurso X. El recurso X puede ser la comunicación por red, pero nadie más lo usa, entonces él no va a tener ningún problema, por lo menos con el recurso X no va a haber problema. Pero el recurso Y, que puede ser, por ejemplo, una entrada de señales analógicas, por ejemplo, de sensores, el recurso Y está siendo usado por la tarea uno, 2 y 4. La pregunta es, ¿en qué momento cada uno entra? Es muy difícil de saberlo. Tú no puedes decidir el orden en el que van a usar ese recurso, eso es muy difícil. Lo que tú puedes es planificar que cuando ellos quieran usar ese recurso, no entren en contención, no entren en conflicto. A veces también pongo el siguiente ejemplo. Por lo menos en mi época de estudio era así, ahora creo que es diferente, ¿no? Me acuerdo que cuando decías, vamos a tomar un examen, nos decía el profesor,
teníamos que ir disparado a la biblioteca porque encontramos un libro nomás de un curso. Entonces, el libro era el recurso compartido y nosotros demoramos los CPUs o las actividades. Entonces, ¿cómo podemos usar 5 alumnos un solo libro? Teníamos que planificarnos, pues mira, tú lo vas a sacar tal día y a tal hora lo entregas. Entonces, y como ya el otro sabía que lo estaba entregando a esa hora, el otro iba exactamente y lo sacaba, y así se turnaba. Entonces había una planificación. Pero si no se planifica, va a haber una contención, pues, porque de repente uno se lo agarra y se desaparece con el libro toda la semana, o un día antes del examen te lo da, lo suelta en la biblioteca y el otro ya, y los otros se quedaron sin atenderlo, sin usar ese libro, ¿no? Entonces, es todo un tema ahí de estudio bien interesante y desarrollar, hay muchas problemáticas que se empiezan a aprender. La multitarea te trae muchas soluciones, pero si bien es cierto, la multitarea, hacer software de multitarea te da muchas soluciones, también se trae muchas problemáticas. Pero como todo, creo, ¿no? El, más prevalece las ventajas que las desventajas. Entonces, para todas las problemáticas que se genera en un ambiente de multitarea, dentro de sistemas embebidos grandes, ya hay que hacer todo un estudio de programación, de conocimiento de sistemas operativos, de planificación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí viene un poco el estudio enorme, ¿no? Por eso dice que tienes que tener un conocimiento desde la perspectiva de desarrollo de sistemas en real time, conocer hardware definitivamente, y hardware de todo tipo, ¿ah? Hoy día los hardwares están siendo más inteligentes y a veces uno no debe quedarse en ese aspecto, ¿no? Tiene que actualizarse. Antes los hardwares eran las periferias, todo eso era mucho más fácil de entenderlo. Pero las arquitecturas hardware que están apareciendo, no me refiero al CPU, que el CPU ya de por sí también se está complicando, ¿no? Las periferias en sí son más sofisticados, entonces ahí también hay que apuntar en conocer eso, ¿no? Los sistemas operativos, las configuraciones, compilaciones cruzadas, conceptos de respuesta en tiempo real crítico, ¿no? En suma, es más difícil desarrollar software tradicional que hacer software para sistemas embebidos en real time. Eso es un poco más complicado, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes. No sé si se entiende la idea. ¿Alguna pregunta de repente? A ver, yo no puedo ver acá. Nuevamente. ¿Sí? ¿Nadie? Bien. Por eso acá se mezcla, ¿no? Hay una intersección entre aplicaciones real time que pueden ser muy sofisticadas y ya deja de ser un sistema embebido, ¿no? Hay sistemas embebidos, pero también hay una intersección entre sistemas embebidos y real time, ¿no? Entonces hay una... No todo sistema real time es embebido, no todo sistema embebido es real time, pero hay un grupo donde uno está digamos, el híbrido sería un sistema en tiempo real y embebido, ¿no? La mayoría de sistemas embebidos son real time, ¿no? Bueno, acá hay los conceptos de restricción temporal, ¿no? Por ejemplo, Linux no serviría, Windows peor, aunque lo interesante es que casi la mayoría de sistemas operativos en tiempo real son parientes de Linux. O sea, si tú aprendes sobre Linux, normalmente yo enseño sobre plataforma Linux, todas las características de programación en real time, no siendo Linux un sistema operativo real time. ¿Pero por qué lo hago? Porque como Linux maneja el estándar POSIX, y casi la mayoría de la tendencia es que los sistemas operativos en tiempo real, casi la mayoría manejan, son parientes de Linux o trabajan sobre Linux y le ponen a veces un parche o un kernel, pero todo lo demás es casi igual que Linux. Entonces los cambios son mínimos. ¿Cómo se llama? Los conceptos ya han sido aprendidos sobre Linux. Entonces, o sea, casi la mayoría es así, ¿ah? QNX, el FreeRTOS, que son sistemas operativos en tiempo real, es casi sobre Linux, ¿no? Plataforma Linux. Por eso el aprendizaje, a veces conseguir un sistema operativo en tiempo real no es muy... Hay todo un tema también, a veces hay que saber, sobre todo cuando son libres,
Hay que saber tratar de saber instalarlo sobre la plataforma hardware, que es un rompecabezas realmente. Salvo que te compres, como les mencionaba anteriormente, el, el entorno de desarrollo, ¿no? Digamos, para Tiva, de Texas Instruments voy a usar el código Composer, ¿no? Claro, pero ¿cuánto te cuesta todo eso, no? Es caro, el software. Entonces ahí, pero a veces ahí, por ejemplo, el Raspberry, yo quiero usar de repente el FreeRTools. Entonces podría hacerlo, ¿no? A veces no es tan complicado. Pero si quiero meterle un Linux RT Preempt, ya se complica más. Entonces, a veces se puede hacer, pero se complica. A veces no hay mucha información. Pero por eso a veces ahí viene el tema de usar, por ejemplo, un Billabong Black, un Raspberry, un Cortex. Puedes meterle quizá un sistema operativo no necesariamente propietario, pero es toda una labor un poco complicada, ¿no? Es ahí donde uno se estanca a veces, ¿no? Cuando hago esto con los alumnos, les menciono eso un poquito más a detalle, ¿no? Los problemas que uno tiene de meter un sistema operativo real time sobre una plataforma hardware que no está diseñado exclusivamente para él. Se puede hacerlo, pero es todo un trabajo bastante arduo, ¿no? Bueno, acá hace un poco porque la restricción del tiempo, ¿no? Es importante, ¿no? Ahora, dice, dado que el sistema operativo es el elemento que más restringe la capacidad de reacción, porque hay que ver que el sistema operativo son programas, simplemente son programas. Entonces el procesador, como tiene un sistema operativo, ya le estás dando una actividad que hacer. O sea, ya son programas que tiene que atender el procesador. Y encima, aparte del sistema operativo, que son programas que tiene que hacerlo, ejecutarlo o atenderlo el CPU, tiene que atender también a tus programas, a tus tareas. La pregunta es quién es más importante que tus tareas, o quién es más importante, el sistema operativo o las tareas que tú vas a desarrollar. Definitivamente el sistema operativo en muchos casos, ¿no? Entonces, esos pueden ser causantes de que tus tareas que deben responder en ciertos tiempos o en ciertos plazos no lo hagan. Entonces, por eso ahí viene el sistema operativo real-time que tiene que ser un diseño muy particular, ¿no? Para poder garantizar, entre otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, el cambio de contexto sea lo más pequeño posible. La latencia de interrupción debe ser muy eficiente. La sincronización de procesos se refiere a las tareas. Las tareas se sincronicen. Por ejemplo, si tengo 10 actividades que quieren usar la memoria de datos, una variable, la variable Z, entonces tienen que hacerlo, pero de manera coordinada, sincronizada. Eso tienes que hacerlo tú como programador, pero con la base que te da el soporte o el soporte que te da el sistema operativo. Porque si el sistema operativo no te da el soporte, va a ser muy difícil que logres que esas actividades usen un recurso compartido de manera sincronizada, adecuada. Lo que vas a generar es una contención y los datos van a ser, digamos, va a salir cualquier cosa, ¿no? Y la comunicación. Entonces, para implementar el sistema real-time, considera procesador, componentes hardware, sistema operativo, lenguaje de programación, herramientas de desarrollo software, depuración, componentes software. O sea, es abundante realmente. Es abundante, ¿no? Y eso es lo que hace interesante, ¿no? A ver, me pregunta, creo que va a ser, no puedo ver acá. Leonardo. Eh, Mira, normalmente los sistemas operativos, hay sistemas operativos en tiempo real, casi muchos han sido armados desde cero, pero hay un sistema operativo, por ejemplo, que es normalmente ahora antes era gratuito, se hizo de código abierto, pero fue tan bueno, tan potente, que se hizo comercial lamentablemente, ¿no? Hace muchos años, que era el RT Linux. Ese, por ejemplo, no se hizo desde cero. Y eso fue, dice, hicieron un parche, un kernel, es un código de repente de 3 megas, pequeñísimo, que si lo parchas sobre Linux, se convierte en real time. Entonces, hay también de esos enfoques, ¿no? Hay otros que prefieren partir, dice, van a construir, por ejemplo, el QNX, ¿no? El QNX prácticamente está hecho todo desde cero, ¿no? O el Windows CE, que es un antiguo, el Windows Compact Embedded. Windows también tiene sus sistemas operativos real-time, ¿no? Creo que el Windows CE
ya cambió de nombre. Ha estado evolucionando, ahora ya creo que ya está con otros nombres. Ellos, por ejemplo, parten de código, o sea, descartan todo lo que era Windows y crean otro Windows en paralelo, pero desde cero. Y hacen un desarrollo desde una estructura eficiente de sistema operativo, ¿no? Hay de esos, ¿no? El BXWorks, por ejemplo, es un híbrido. También usa sobre Linux, pero trabaja con parches, con librerías, ¿no? Entonces, vas a encontrar de todo, ¿no? Vas a encontrar algunos que tienen, como les decía, son parientes de Linux y con ciertas variaciones pequeñas lo convierten en real time. Hay otros que hacen desde código desde cero y crean un sistema operativo real time puro, ¿no? El QNX es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Se encuentra de todo, ¿sí? Ahora, pero en ese desarrollo, incluso a veces yo en algunas, el- antes lo hacía, ahora ya no tanto, algunos que les mostraban interés en el curso de Real Time, yo les decía, hagamos un pequeño microsistema operativo. Y yo les daba las pautas para qué cosa es un sistema operativo Real Time, cuál era el núcleo de un sistema operativo en Real Time. Y ahí tienes que manejar hardware, tienes que saber manejar a nivel a bajo nivel, tienes que conocer los registros del CPU. Y lo hacíamos, ¿no? Lo hacíamos así, era pequeño y lo hacía con la intención de que uno entienda cuál es la esencia de un sistema operativo tiempo real, que es el famoso planificador. El planificador, que es un componente, creo que se escribe así, scheduler, scheduler, el scheduler, ¿no? El, Él es el planificador. Ese es un componente software, por ejemplo, que está dentro de un sistema operativo en tiempo real. Realmente el scheduler lo tiene todo sistema operativo. Por ejemplo, Windows lo tiene. El, el Linux lo tiene. Todo sistema operativo tiene un scheduler, que es un planificador. Y la labor de él es, pues, tratar de decir, al procesador, eh, tienes muchas actividades que hacer y yo te voy a repartir el orden en el que lo vas a hacer. El problema es que en Windows y en Linux, él lo hace así de manera no muy organizada, ¿no? De tal manera que no es garantía de que tus actividades sean atendidas en el tiempo determinado. Pero ahí viene, por ejemplo, ese componente del sistema operativo tiene que ser muy diferente en un sistema operativo tradicional que en un sistema operativo en tiempo real. Ahí tú tendrías que crearlo, ese componente. Bueno, ya está hecho en los sistemas operativos real time, pero yo les mandaba a hacer eso, por ejemplo, el planificador, para que se entienda cómo tú empiezas a darle la importancia, cómo ese componente del sistema operativo empieza a decidir, atiéndete a ti, ahorita profesor, déjalo de hacerlo, atiéndele al otro. No, ahorita ya no, mucho tiempo, pasa al siguiente. O sea, trata de él, siempre digo, ¿no? El sistema operativo es el gerente de la computadora, el sistema computador, el sistema operativo es el que gestiona. El CPU es un esclavo, el CPU es el obrero de la computadora. El CPU solamente va a hacer lo que el sistema operativo le dice. El CPU es el que ejecuta. Entonces, si el sistema operativo tiene el cerebro que organiza todo es el planificador. Y hacer un planificador, pues, que gestione todo eso ahí está, digamos, esa es una de las partes, no es todo, pero es una de las partes sustanciales que hacen que el sistema operativo sea de real time o no lo sea. Hay otras cosas más, pero ese es el núcleo, ¿no? Esa es la parte más sustancial, digamos, ¿no? Y a veces les mandaba a hacer un planificador bien básico, pues, ¿no? Y ahí entendían, sí, miren, a algunos les gustaba hacer eso, ¿no? A los que les gusta programación, tiene que gustar la programación ahí, ¿no? De bajo nivel sobre todo, en Assembler, no sé si ustedes, no sé si ustedes están programados en Assembler, ¿no? Pero se puede manejar en lenguaje C también. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, bueno, acá están algunas características, bueno, está el tamaño, fiabilidad, manejo de números reales, es todo un tema también que hay que hablar acá, ¿no? Habría que hablar que, por ejemplo, algunos sistemas operativos en tiempo real no manejan números reales. Bueno, los números reales es un problema, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando manejaba robots, controladores de robots hace más de 20 años, este, y yo me sorprendía de por qué ellos no te manejan números reales, todo era números enteros. Y bueno, en su momento, pues después ya uno lo entiende, ¿no? Muchos sistemas operativos manejan números enteros, o, números enteros. O sea, tú puedes ver de repente un sistema muy complejo y todos números enteros. Podrían manejar números en coma flotante. Lo que pasa es que para los números en coma flotante necesitan un coprocesador, pero ese coprocesador genera inestabilidad a veces.
Hay muchas cosas ahí por hablar, ¿no? Interacción con dispositivos, eficiencia, etcétera, etcétera. Y la famosa concurrencia que se refiere a la multitarea. A la multitarea es todo un problema, ¿no? Pero como te digo, hay soluciones, ¿no? Y acá les pongo algunos ejemplos para que vean cómo hay ese requerimiento, ¿no? Hay ese requerimiento realmente de la multitarea. Pues mira, este es un humanoide sencillo, un humanoide. ¿Y qué necesita en ese humanoide? Aparte que hay una estructura hardware no solamente centralizada, sino ya hay un requerimiento de repente de redes, ¿no? Aparte que hay un controlador principal, necesito sensores que pueden... Ustedes saben que ahora los sensores no solamente son de conexión directa, sino trabajan mucho en bus de campo. O sea, significa que trabajan en redes. Por ejemplo, tengo sensores de inclinación en bus CAN, en redes, acelerómetros, sensor IMU, etcétera, etcétera, ¿no? Conexiones USB, conexión 232, un USB de repente para una cámara, un USB, un comunicación serial o ICP o I cuadrado C, de repente para otros coprocesadores o microcontroladores como Arduino, por decir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es todo un entorno, te das cuenta que es un entorno hardware, por lo tanto conlleva hacer muchas actividades de programación. No vas a hacer pues un programa que diga, a ver, voy a hacer la lectura del webcam, ya, el siguiente código, voy a hacer la lectura de la comunicación con el Arduino, luego voy a leer los sensores. Y hasta que vayas haciendo eso, ¿qué pasó con la lectura del webcam? No lo vas a dejar pues atrás. Es por eso que a veces te fuerza a que tu planteo de software tenga que dividirlo en muchas actividades en paralelo o pseudo paralelo. Ahí nace el requisito software que tengas que manejar la multitarea. Pero como les digo, la multitarea pues te empieza a generar toda una serie de problemas muy conocidos y hay que darle solución a eso, ¿no? Pero es así, pues. O sea, como dicen, ¿no? Eh, las aplicaciones software tienen que atender las actividades del mundo real de manera como ellas se desarrollan o como ellas evolucionan. Las variables en el mundo real evolucionan de manera paralela. Entonces no tiene sentido que tú trates de interactuar con el entorno del mundo con aplicaciones secuenciales. Tiene más sentido hacerlo con aplicaciones o componentes en paralelo, sería lo ideal, o pseudo paralelo. Entonces es un enfoque más, digamos, que tiene mayor cercanía a la evolución o de las actividades en el mundo real, ¿no? Entonces, por eso es lo que ahí va el tema de enfoque multitarea. Y hay que conocer, pues, toda esa problemática, ¿no? En robótica móvil igual, ¿no? En robótica móvil también puedo tener muchos procesadores, más allá de que esté en el mismo carro, también hay una comunicación con una estación centralizada, hay una serie de redes de sensores, y te das cuenta que en esto estamos hablando ya de redes, ¿no? El tema de redes es todo un problema, son sistemas distribuidos en tiempo real. Y los sistemas distribuidos en tiempo real es bien complicado, es muy complicado a veces. Si bien es cierto, el sistema operativo te va a dar ese soporte, pero también hay que saber cómo disgregar las actividades y siempre tratando de que esas actividades que tú lo vas a disgregar cumplan los plazos de respuesta, porque si no cumplen los plazos de respuesta te puede llegar a un mal funcionamiento, ¿no? En robótica más centralizada, porque a veces es un control de un robot, son computadoras grandes, tienen sistemas operativos en tiempo real, por ejemplo. Ellos son multitarea por naturaleza. Por ejemplo, acá nomás tú te puedes dar cuenta, creo que todos tienen, o de repente la mayoría tiene conceptos de control, ¿no? Si este es un robot de 5 grados de libertad, ya sabes, imagínate un control PID, solamente un control PID. Para este motor, un control PID. Para este motor, otro control PID. Para este control, para este robot, perdón, para este motor, otro control PID. Aquí en la base hay otro, y así, ¿no? Hay 5 motores, un algoritmo de control por cada motor. Te das cuenta que ahí nomás ya ves que hay una necesidad de la multitarea. Porque no vas a, si son 5 motores, necesitas 5 PIDs. Si fuera PID, porque podría ser otro algoritmo, ¿no? Entonces necesitas 5 algoritmos de control. Ahora, los 5 algoritmos de control, pues, tienen que hacerse de manera paralela, en el mejor de los casos, o pseudo paralela. No es que vas a decir, a ver,
muévete primero a este algoritmo, ya después pasa al siguiente, después pasa al siguiente algoritmo, no es así. Tienen que ejecutarse todos en paralelo, en el mejor de los casos, ¿no? Te das cuenta que ahí la multitarea es necesaria. Por eso tú ves a todos los robots, a todos los ejes que se van moviendo de manera sincronizada. Y eso solamente es concentrados en la parte de control, ¿ah? Y la parte de comunicación y la parte de manejo de drivers, de potencia, y la parte de la manejo de sensores. O sea, hay más actividades aún. O sea, si te concentras en el control, en la parte de control solamente ya hay muchas actividades. Pero aparte hay, por ejemplo, si hay una faja transportadora que tiene que ser detectada una caja que llega en la faja, será otro programa más que está dentro del computador del robot, ¿no? Entonces, son muchas actividades realmente. En estos sistemas comerciales, por ejemplo, algunos te dejan hasta 64 actividades en paralelo, otros 128, otros 32. Ahí yo tendría que averiguar, a ver, en este sistema robótico que he comprado, cuántas actividades en multitarea me permiten, ¿no? Porque eso podría ser una decisión para la compra y emplearla en una aplicación industrial, ¿no? Esas son cuestiones bien importantes, ¿no? Acá está, bueno, un poco a detalle lo que se hace dentro del robot, ¿no? Ahora, también se puede manejar a nivel distribuido. En el caso anterior era centralizado. A veces se puede usar varios CPUs y cada CPU trabaja de manera independiente para cada eje o para cada unión o juntura. Entonces ahí ya viene el tema distribuido, ¿no? Hay un controlador principal, que es el maestro, y hay varios controladores para cada articulación, que sería el esclavo, ¿no? Había muchas, ¿no? Hasta N articulaciones. Entonces en robótica humanoide mucho se usa eso, por ejemplo, ¿no? Se usan a veces de manera, bueno, hay de todo, ¿no? Hay algunos que son centralizados con un controlador principal, hay otros que le ponen distribuidos para cada eje un procesador y hay uno principal que lo va dirigiendo a todos. Entonces ahí es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque diferente. Pero aparece el tema de redes y eso también te complica. Pero si se decidió por esa opción, seguramente es por algún motivo. Yo tengo que ver por qué tengo que hacer una aplicación distribuida o por qué tengo que hacer una aplicación centralizada. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué voy a usar a un CPU y que todo lo haga el CPU? ¿O por qué voy a usar un CPU que dirija a otros pequeños CPUs que trabajan en red? Eso ya sería distribuido, ¿no? Entonces, cada uno tiene su razón de ser, pero la parte más compleja donde está, como les digo, de los conceptos real-time está en los distribuidos, ¿no? Son sistemas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, acá está, bueno, estos robots están con sistema operativo VxWorks, ¿no? Que lo maneja la NASA. Pues la NASA lo usa para exploraciones espaciales en sus cohetes, aunque la NASA usa otros sistemas operativos también, ¿no? Pero el VxWorks lo ha usado por años y creo que hasta ahora lo sigue usando, ¿no? El de River, pero también lo encuentras en robots industriales, por ejemplo. O sea, no te sorprendas que encontrar en un KUKA, no sé si ustedes tienen ahí un KUKA, creo, de repente en un robot de General Electric, de FANUC, veas un VxWorks, es un sistema operativo muy conocido, real time, ¿no? En robótica están. Acá también en el Raptor, por ejemplo, en un helicóptero Raptor, donde hacen, que son una especie de, también en los drones, no te sorprendas también ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muchas actividades que hacer, una casi rápidamente. Hay un sistema embebido que está dentro, un computador dentro del helicóptero, y hay muchas actividades por hacer, pues, ¿no? El- acá, bueno, este es un tipo de enfoque de computadoras que usaban. El PC-104 era un tipo de bus, ¿no? Ahora ya no se usa mucho. Pero, por ejemplo, ahí tenía una tarjeta principal, una tarjeta de comunicación serial, una tarjeta de adquisición de datos, una tarjeta de conversión de continuo a continuo, una tarjeta de cero controladores. Te das cuenta que todas esas y más, ¿no? Todo eso tiene que gestionar el CPU principal. Y para interactuar con cada periferia es un programa. Y encima sobre eso tienes que desarrollar las aplicaciones. ¿Te das cuenta? Lo que quiero que quede, por lo menos en esta pequeña charla, es que quede esa idea, ¿no? Que le decía, que la multitarea es inminente. La multitarea, ¿por qué? Porque tienes que interactuar o hacer muchas acciones a la vez. Hay una solución a nivel de programación, pero eso también te trae problemas. Entonces ahí hay que ver qué problemas te trae para que tu sistema no colapse. Y es todo un estudio, pues. Ahí hay un estudio que hay que hacer,
en las consideraciones, en la programación, conocer las librerías, las herramientas software, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son temas ya grandes de estudiar, ¿no? Entonces acá está un poco a detalle la aceleración, rotación, los cabezales, señales GPS, etcétera, etcétera, todo lo que esté en el limbo, ¿no? O sea, hay muchas actividades por hacer ahí, ¿no? Y aquí lo estaba dividiendo. Ah, por ejemplo, ellos usan, por ejemplo, aquí el QNX, que es un sistema operativo muy conocido, el famoso QNX, ¿no? Antes lo daban, lo malo que son propietarios, pues y cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Antes te lo daban, por ejemplo, hasta hace un tiempo, cuando se llama real time a los alumnos, tenían la opción de descargarlo y te lo daban por 2 o 3 meses. Y en QNX podías hacer desarrollos. Pero ya últimamente, hasta el año pasado, por ejemplo, ya te habían bloqueado, ¿no? No le daban a los estudiantes. No sé si ha retomado la política de QNX empezar a darle, ¿no? Sería bueno que entren a la página de QNX y a ver si te dan, por lo menos te daban creo que 2 meses, creo. No sé si era 2 o 3 meses. Y los alumnos hacían sus aplicaciones ahí, ¿no? Y después ya te bloqueaban. Pero la última vez que dicté el curso y les dije a los alumnos, me dijeron que ya estaba bloqueado, no dejaban, ¿no? No sé si lo han retomado, pero el QNX, por ejemplo, es un sistema operativo bien, bien interesante. Su enfoque es muy distribuido. O sea, ellos lo usan mucho en comunicaciones, ¿ah? En telecomunicaciones lo usan mucho, por ejemplo. Eh, y ellos lo usan, por ejemplo, porque están orientados para hacer trabajar sobre sistemas en tiempo real distribuidos. Cosa que, por ejemplo, el FreeRTOS, el otro que se llama el RT Preempt, es para centralizados. Entonces ahí viene un poco la diferencia o la competencia que hay entre sistemas operativos en tiempo real, ¿no? Bueno, acá está el software que se hace dentro de ese helicóptero, pues, ¿no? Coleccionar información, algoritmo de control, comando de los servoactores, intercambio de información con otros, igual que él. O sea, la comunicación es importante también, ¿no? Ya que está a nivel de software, ¿no? Toda esta parte superior que está marcado en líneas azules es un programa para navegación y control, un programa que gestione la unidad inercial, un programa de adquisición de datos, un programa de servocontroladores, uno para comunicación con tierra de repente, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, son muchas aplicaciones, ¿no? Y aquí más o menos los empiezo a diferenciar, separar. Esa es una labor un poco dura, ¿no? Hay que saber tener experiencia en saber cómo yo disgrego esos componentes software para que cada uno sea una tarea, ¿no? Es todo un tema de, como les digo, de planificación, ¿no? Y bueno, acá está un poco a detalle, ¿no? Eso, de repente si les envío esto lo pueden revisar más a detalle. Cada uno consume un tiempo. Hay que tener en cuenta que un algoritmo de control consume un tiempo. Y ese tiempo podría ser que el CPU se está dedicando a atenderle a eso, por ejemplo, al IMU. Después el CPU se dedica a atenderle al DAC. No necesariamente en un orden siempre. Él maneja una gestión, una planificación. La cuestión es que al final todos salgan contentos, o sea, todos digan, ha sido atendido en el tiempo que era requerido. Por eso ahí viene el famoso concepto de plazo de respuesta. Tienes un plazo máximo. Si tú superas ese plazo máximo, puede afectar a los demás y puede colapsar el sistema. Y la idea es que no supere ese plazo. Entonces ahí, como te digo, es un tema no solamente del programador. El programador tiene que hacer un desarrollo de código eficiente, tiene que saber en cuántas actividades debe separar tu código, cuántas tareas, debe planificarlos bien, debe darles un periodo adecuado, pero con eso no se termina el problema. A ver, el sistema operativo me va a dar esa garantía de lo que yo estoy haciendo está bien. Una cosa es lo que, lo que planifica el programador, otra cosa es el soporte que da el sistema operativo. Entonces, es todo un tema ahí, ¿no? Tienen que encajar todo eso, ¿no? La concurrencia es la multitarea, ¿no? El sistema operativo tiene que tener mediciones de tiempo. O sea, por ejemplo, algo interesante que en los sistemas operativos real-time, no todos, pero en muchos, sobre todo los más potentes, tú puedes tener temporizaciones de nanosegundos, cosa que es imposible tenerlo eso en Windows, por ejemplo, o en Linux. Es imposible tener esas temporizaciones. Pero en un sistema, y no todo en sistema operativo en tiempo real, por ejemplo, hay sistemas operativos en tiempo real que son muy buenos, muy potentes, que te dan temporizaciones de nanosegundos. Es increíble. Y yo los he probado y son muy precisos, muy exactos. Entonces la medición, el mecanismo de tiempo es muy desarrollado, ¿no? La planificación, el acceso a interfaces, el manejo de interrupciones, que es todo un problema, ¿no? Cada uno es un tema a desarrollar, ¿no? La portabilidad también, ¿no?
la portabilidad. Entonces, cada detalle es todo un tema que uno tiene que profundizarse en la parte informática. Y por eso siempre yo le digo a los jóvenes, les digo, tenemos que ser informáticos. Y una debilidad de un electrónico, sobre todo, de un mecatrónico quizá menos, ¿no? Pero de un electrónico, una debilidad es que no somos muy informáticos. Entonces, a veces un mecatrónico, por lo menos creo que la tendencia es que sea más informático, ¿no? Conoce más de programación. Pero de todas maneras es algo, si uno quiere involucrarse en esos temas, tiene que encantarle la informática. Tenemos que ser bastante informáticos, o por lo menos conocer lo que conocen los informáticos para hacer código eficiente para estas aplicaciones. Es muy interesante. A mí me encanta realmente este tema. Lo practico desde hace muchos años ya. Y bueno, es bien, bien interesante, ¿no? Una pregunta así rápida, yo les preguntaría, si yo les digo, a ver, ustedes creo que han programado seguramente en algún lenguaje de programación, un número entero, ¿cuántos bits usa en memoria de datos? Un número entero. Es un concepto informático, por ejemplo. Un número entero, ¿cuántos bits de memoria ocupa? ¿Mm? Por ejemplo, la variable x va a ser un número entero. Ya, ¿eso cuánto está ocupando en memoria? ¿Cuántos bits? A ver, ahí. A ver, jóvenes, ¿quién se atreve? Eso, por ejemplo, deberían de saberlo, ¿no? ¿Cuántos bits de memoria ocupa un número entero, jóvenes? A ver, yo siempre encuentro me dan una respuesta. 16, dice Johnny. ¿Va a haber alguien más? 16 ocupa un número entero. Ahí depende, ¿ya? Depende. Y ese es un problema, por ejemplo, que cometieron en el Ariane 5, eh, que en algún momento usaban enteros de 32 bits y cuando el Ariane 4, ¿no? El Ariane 4 usaron enteros de 16 bits y cuando pasaron, mucho de ese código lo usaron en el Ariane 5 y eran los enteros de 16, entonces se truncó, hubo un error de truncación. Ahora, ¿quién define el tamaño del número entero? El tamaño del número entero lo define el compilador. Los enteros tradicionales son de 16 bits, después va a 32, pero puedo tener 64 también. ¿Quién define eso? El compilador. Y ese fue el error que se dieron. Y mira, cómo se les escapa a muchos ingenieros, ¿ah? En el desarrollo de ese tipo de aplicaciones grandes, ¿no? O sea, del Ariane 4, mucho de ese código lo migran a Ariane 5 y le agregan otras cosas. Pero no se dieron cuenta en el tema de compilación. No se dan cuenta en el tema de compilación. Y son errores a veces simples, ¿no? Y uno que era de 32 bits se compila como 16 bits. Y obviamente se trunca. Entonces, cuando el Ariane 5 sale, empieza a tomar datos de sensores y llega a superar con 16 bits sin signo. Tengo el valor de 65.535, ¿no? 2 a la 16, ¿no? Pero seguramente tomó un valor mayor, pues, porque con 32 bits no iba a haber ese problema. Entonces, ¿qué empieza a recibir esa información? La unidad de procesamiento empieza a recibir que hay un fallo de sensor. Y al detectar ese fallo, que es un error de truncación, piensa que está en una situación inestable el sistema, cosa que no lo estaba, pero la información del sensor estaba bien. El problema era el problema del software, que lo estaba truncando. Entonces el sistema empieza a virar, el CPU le da viraje al Ariane 5, o el Ariane 4, fue el Ariane 5 ha sido, ¿no? Le da un cambio y como dice, como está en zona de atmósfera todavía inadecuada, se empiezan a romper los alerones por la presión. De repente en el espacio, si hubiera hecho ese giro, no hubiera pasado nada, pero estaba en zona todavía que no, en zona, digamos, cercana a la superficie, ¿no? De repente a pocos kilómetros, entonces se destruye.
y se empiezan a romper y por seguridad el mecanismo, el componente de software de autodestrucción se activa. Pero mira, todo cómo conlleva un error solamente por no darse cuenta, y yo tendría que estar siempre eso, tener claro, pues que hay enteros. De 8 bits es un poco raro, normalmente los enteros son 16, 32, 64. Igual es en coma flotante, ¿ah? En coma flotante ustedes tienen que saber que hay formatos de coma flotante, creo que son dos o tres, pero más se usa dos, ¿no? Entonces, ahí también sería bueno que uno averigüe cuando trabaja con controladores, por ejemplo. Si esto mismo lo acercamos en controles industriales, también esas cosas, ¿sabes? Es importante saberlas, jóvenes, es importante saberlas. Porque uno, cuando tú te topas después con controladores industriales, que son algo más simples, obviamente, en industria, esos mismos conceptos se ven, esos mismos conceptos se ven y empiezas a entender todo. Ah, mira lo que hizo el fabricante. Empiezas a entender todo, todo encaja. Es por eso que tú le puedes sacar más provecho a la tecnología, porque entiendes cómo está hecho, pues. Por ejemplo, cuando yo manejo un PLC de Embraer, sus enteros son 16 bits, pero cuando manejo hoy día un PLC de Siemens, es de 32 bits. Ahora, en Siemens también puedo manejar 16 de 32 bits, incluso algunos de 64. Pero en algunos PLCs, ya no PLCs, sino en algunos controles avanzados de Allen Bradley, manejan enteros de 32 o 64 bits. Pero yo tengo que saber eso, pues, porque si que no sé esos detalles, también cometo errores de programación y empieza a rebalsar y el PLC se va a falla. Claro, quizá ahí no haya algo dramático, ¿no? El proceso de automatizado va a caer o se detendrá seguramente, pero conlleva esos errores, como les digo, ¿no? ¿Sí? Y así, bueno, podía, esas son preguntas, hay varias cosas que a veces yo consulto o les hago preguntas para un poco ver qué tan importante es el software, ¿no? Es como si yo les preguntara lo siguiente, mira, tengo esta línea de código, tengo un código, acá pongo, este es mi programa, acá pongo un programa, voy a hacer solamente un programa, ¿ya? Y digo acá, una línea de código, dos líneas de código, tercera instrucción, cuarta instrucción, quinta instrucción. Voy haciendo mis códigos, ¿no? Lista, voy programando primera línea, segunda línea, cuarta línea. Hasta la línea 720, ¿ya? O sea, mi programita, un solo programa, y yo sé que en una aplicación real time tengo muchas aplicaciones, muchos programas, ¿no? Pero uno nada más. Y me ha tomado 700 líneas de código. La pregunta es, desde esta primera línea hasta la última línea, lo va a ejecutar el CPU en algún momento. Este le llamamos nosotros tiempo de cómputo. El se pone la letra C, tiempo de cómputo. La pregunta es, ¿el tiempo de cómputo será siempre el mismo? ¿El CPU se va a demorar en ejecutar ese programa el mismo tiempo siempre? Cada vez que le toca atender. En algún momento lo atiende, ya. Llega otro momento, lo atiende, lo ejecuta. Llega otro momento, lo ejecuta. ¿En cada ejecución demorará el mismo tiempo? ¿Qué cree? ¿Mm? ¿Qué creen, jóvenes? Porque ese también es un concepto importantísimo, ¿no? Si el CPU es el mismo y lo va a estar ejecutando cada cierto tiempo a ese programa de la línea 1, 720 líneas de código, demorará el tiempo de cómputo será siempre el mismo. ¿Mm? No, no va a ser siempre el mismo. Y ese es un problema, pues, porque ese es un tema de impredecibilidad. A veces puede demorar de repente 10 milisegundos, a veces puede demorar 2 milisegundos, a veces puede demorar quizá 30 milisegundos. No, pero el código es, la cantidad del código es el mismo. ¿Por qué puede haber variación? Una cosa es la cantidad, pero dentro de esa cantidad de líneas de código hay muchos condicionales. De repente hay un if. Si se cumple tal condición, se ejecuta 530 líneas de código. Más abajo hay un while. Mientras, un while, que es un condicional también. Si ese while de repente su número de iteraciones en ese lazo puede variar, depende del condicional. Entonces es muy aleatorio, es muy impredecible. Y esa impredecibilidad hace que a veces tu sistema, estamos hablando de uno, imagínate en otros más actividades que tengan. Es todo un problema, pues. Por eso esto se requiere estudios exhaustivos en desarrollo de programas, ¿no?
de tiempo real. Definitivamente tiene que haber un tiempo de medición de código. Y ahí es otro tema también, ¿cómo mides el tiempo de ejecución del código? Si tú has hecho 300 actividades, 300 tareas, tienes que medir el tiempo de cómputo de cada tarea. Hay herramientas, ¿no? Pero tienes que medirlas. La cuestión es, pero si, ¿qué voy a medir? Si a veces me mide un tiempo, otras veces otro tiempo, entonces hay que saber qué tiempo tomarla, ¿no? Te das cuenta que es todo un tema interesante. Acá les pongo algunos sistemas operativos, el QNX, el RTEMS, que está muy famoso, sería bueno que entren a la página de RTEMS, es fabuloso. El Vxworks de WinReader, el Xenomai, que es más pequeñito, el Micrion, que también es pequeño, el FreeRTOS, que es más libre, más manejable, ¿no? El FreeRTOS se ha hecho más famoso en los últimos tiempos porque se adapta a muchos tipos de arquitectura. Acá el tema es arquitectura hardware versus sistema operativo. A veces no empata, pues es un poco complicado. A ver, métele un QNX a un Raspberry, es complicadísimo. Se puede, ¿no? Un alumno lo hizo una vez, pero el alumno puede ser a un diestro en informática. Pero él me dijo pues que era duro, profe. Me dice, profe, es complicado, pero lo hizo. Entonces ahí viene ese empate, ¿no? La plataforma, el sistema operativo con la plataforma hardware. A veces es muy exquisito, ¿no? Por eso digo, el RTENS hay que ver para qué arquitectura hardware lo permite, ¿no? A ver, pero los valores de campo, eh, exactamente no entiendo muy bien, ¿a qué te refieres, Johnny, exactamente? Los valores, no sé si te refieres a los valores de las actividades o de los que tienen que ver con interaccionar con el campo, con el proceso, no sé si te refieres a eso, ¿no? Eh, si se refieres a eso, sí, pues a ver, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un control de temperatura que hacer un control de presión o de velocidad, si los tiempos van a ser diferentes, ¿no? Incluso ahí también tiene que ver la parte de hardware, ojo, porque el consumo, tú tienes que entender que también hay un tiempo de acceso a recursos hardware. Pero eso cuánto dicen, no, pero eso es poquito, no es poquito, muchachos. Eso son sumatorias de tiempos. Son sumatorias de tiempo. Y eso uno que ha manejado muy bien hardware a bajo nivel, tiene que entender que eso, acceso a periféricos como por ejemplo un conversor analógico digital, un conversor digital análogo, un conversor de pulsos, de entrada, de salida, un generador de pulsos. Esos consumen tiempos de acceso en hardware solamente. Entonces, en ese tiempo el programa está estancado. La pregunta es si ese tiempo te va a conllevar a problemas en algún momento. Por eso se dice que hacer sistemas en tiempo real es toda una especialización, pues, ¿no? O sea, no estamos ya hablando tanto de sistemas embebidos, digamos, es una expresión mayor que eso, ¿no? Pero todo parte, digamos, de eso, ¿sí? Bueno, acá les comentaba algunos, ¿no? Y bueno, para el enfoque real time lo puedes hacer tanto a nivel de... Hay dos enfoques, ¿ya? Algunos lo enfocan por, también no solamente por sistemas operativos, sino por lenguajes de programación. Yo puedo trabajar con un sistema operativo que no es real time, pero ¿quién me da el soporte real time? Es el lenguaje de programación. Hay un lenguaje de programación que han aparecido, pues el ADA. Bueno, el ADA ya es antiguazo, pero el ADA ha tenido un poco más de relevancia en estos últimos años, ¿no? El ADA es un enfoque, es medio, digamos, yo lo he manejado el ADA hace mucho tiempo. Es muy amigable, que digamos. Parece que ha mejorado en las últimas versiones y ha recobrado un poco más de preponderancia, ¿no? El Java RT, por ejemplo, aunque Java RT también está limitado, C, podrías usar C con algunas librerías y tener aplicaciones en real time. Entonces, hay un enfoque que se podría hacer, que tú trabajes con sistemas operativos que no son real time y quien te da el soporte de real time es el lenguaje de programación. Es un enfoque. El otro enfoque más común es que el sistema operativo sea de real time y el lenguaje de programación no. Obviamente ese es el enfoque más potente, ¿no? Es el que le sacas más provecho, ¿no? Tienes de ambos, ¿no? Tienes de ambos. Ahí tienes el Java real time, aunque no he visto que el Java real time, alguna vez he visto por ahí que algunos lo han usado. Quizá para ciertas aplicaciones sea útil, ¿no?
El ADA sí es más fuerte, más potente, ¿no? En Estados Unidos he visto que lo usan bastante. Y yo particularmente enseño con C, lenguaje C. Y me soporto sobre un sistema en real time, ¿no? Mi soporte de sistema operativo real time, ¿sí? Y finalmente, para redondear la idea, bueno, es un poco de lo que, si volvemos a la parte que decía como ideas, les comenté un poco de sistemas embebidos, más sofisticados luego ya con computadoras industriales, y ahí ya pues viene el tema de real time, ¿no? Y el último ya solamente es aterrizarlo esto. Todo lo que les acabo de explicar es más que todo para que uno lo tenga en cuenta cuando quiere hacer desarrollos, cuando tú quieres hacer tecnología de sistemas, ¿no? Que sé que es lo que nos falta bastante acá en el Perú, ¿no? Eso es, digamos, ahí viene todo un estudio de conceptos de tiempo real, etcétera, ¿no? Pero, y como le digo a veces a los jóvenes cuando les enseño en la maestría, les digo, si bien es cierto, a veces uno no puede, no hay tiempo para hacer, salvo que alguien se dedique a investigación, ¿no? Que sería interesante, y hacer desarrollos aquí en el Perú sobre ese tipo de sistemas. Pero si no, nos puede hacernos toda esa teoría que uno lo ve en esos cursos, en el curso, me sirve por lo menos para entender la tecnología de los controles industriales. Claro, en los controles industriales ya vienen, toda esa tecnología está desarrollada. Por ejemplo, en un sistema robótico, ¿no? En un sistema robótico ya viene toda esa tecnología desarrollada. Solamente yo programo, pero a un nivel superior, como usuario. Pero voy a programarlo y voy a sacarle mayor provecho a la tecnología que me está dando el fabricante, si es que tengo por lo menos la idea de cómo está implementado, o sea, tengo los conceptos de real time, ¿no? Eso es un poco la idea. Por lo menos nos serviría para eso, les digo a los jóvenes, ¿no? Si quieres hacer desarrollo en buena hora, ¿no? Y acá están algunos controles industriales, pues no hay varios, ¿no? Acá los menciono los cinco que a nivel mundial más se usan, estos cinco, y acá los veo, ¿no? Estos de acá de repente son real time, pero son suaves, o sea, no es tan complicado, ¿no? Mejor acá lo desarrollo más. Los controles de lazo es un tipo de tecnología de controladores. Y puede tener Siemens de ABB, de Yokogawa, Omega, etcétera, ¿no? Los fabricantes pueden ser muchos, pero sus características, cómo tiene implementado el software, son muy parecidos. El real time en cada uno de ellos no es tan complicado. Si yo tengo la teoría de real time, sé cómo estos equipos trabajan. Y yo lo programo, lo destruyo todo en la programación, puedo hacer lo que quiero, porque a ellos los configuro básicamente. Y los configuro de manera más adecuada porque sé cómo está hecho la base, ¿no? Entonces, para esas cosas me ayudan, ¿no? Donde quizá más interesante tienen en el otro controlador, en el PLC. Yo no puedo comparar un PLC de hace 30 años con el PLC de hoy día. Los PLCs han evolucionado. Entonces, muchos PLCs ya involucran más conceptos de real time, por ejemplo. Aparecen en los PLCs conceptos de periodicidad, aparecen en los PLCs conceptos de prioridad, cosa que antes no era un poco raro, ¿no? Pero algunos no saben manejar esos conceptos, solamente programan y a veces les sale error, pues les falla, el PLC está automatizando y después cae, pero no saben por qué cayó. Y no se dan cuenta que están cometiendo un error de software, porque no tienen claro los conceptos de real time. Y yo les podría contar muchas anécdotas en campo que pasa. Y a veces yo le digo, pero el problema es esto, ¿no? No estás considerando los tiempos de cómputo. Entonces, si bien es cierto, el fabricante te da un nivel de programación light, ¿no? Como en ladder, en texto estructurado, etcétera, pero hay que saber un poco más que eso, pues hay que saber cómo está, qué es lo que te está ofreciendo el fabricante. Mira, te doy este abanico de posibilidades, sino que como ya hay un desarrollo informático que lo ha hecho el fabricante, sería bueno que uno lo conozca, pues. Y si yo sé el concepto de real time, lo voy a entender fácil y le voy a sacar mayor provecho. Y eso es lo que falta mucho en el Perú, ¿no? En el Perú a veces no sacamos provecho de la tecnología. Compramos un equipo como este, por ejemplo, los PAC, que son equipos muy potentes. Acá les pongo dos marcas muy conocidas, de Rockwell y de Schneider, que es mucho más que un PLC, pero sus características real time pues es exquisita, ¿no? O sea, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Si uno ha programado en multitarea, ha hecho prioridades, tareas eventuales, tareas síncronas, asíncronas, al 8 nivel, a bajo nivel en programación, en un pack pues lo voy a entender fácilmente y voy a sacarle potencia, ¿no? Lamentablemente a veces uno ve que los pack acá tú ves en una industria y el pack lo están usando como un PLC grande, pero el pack no es un PLC, lo están programando como si fuera un PLC y no es así, ¿no? Es que porque no conocemos la esencia de este controlador, ¿no?
Y eso a veces, particularmente a mí me ha ayudado bastante conocer conceptos de real time porque las tecnologías que veo de controladores, pues los entiendo rápidamente y le puedo sacar mayor provecho en la programación, ¿no? Y algo más superior que los PAC son estos, los DSS, que cada vez están más metidos en el Perú y a nivel mundial, ¿no? Acá les pongo el DSS de ABB, el DSS de Honeywell y el DSS de Emerson, que son los que prevalecen en el Perú, ¿no? Aunque Foxboro también se está metiendo o se ha metido mucho acá en el Perú. Pero el concepto de real time acá está de cajón. A veces uno ve que la gente programa, pero eh, lo programa, pero no está entendiendo la esencia, ¿no? Y a veces esos pequeños detalles pueden hacer colisionar mis actividades. Acá soporta la multitarea. Acá hay un concepto de redes de sistemas distribuidos natos, pero a veces ahí, si yo supiera más los conceptos de real time, quizá podría sacarle mayor provecho a la tecnología o a la capacidad o la bondad que me ofrece la tecnología. Es increíble cuando uno se mete a ver cómo están hechos estos, por ejemplo, el Delta V de Emerson o el Spirion, el PKIs de Honeywell. Es increíble cómo los conceptos de real time están metidos ahí. ¿Quién lo metió? El fabricante. Entonces, si yo entiendo eso y él me está dando un nivel de programación superior, que ya como usuario básicamente, voy a entenderlo muy fácilmente eso. Y seguramente que le van a sacar mayor provecho a la programación. Por lo menos para eso nos podría servir los conceptos inmediatos de real time cuando uno estudia, ¿no? Esa es un poco la idea, joven, ¿sí? Ese es un poco lo que quería mostrarles y aterrizarlo en estos controladores industriales. Ahora, si, como le digo, no quería hacer algunas programaciones, pero me va a ganar el tiempo, ¿no? Sino que ahí tenía algunos programitas. Pero bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. A ver, contestamos acá. A ver, se presenta. No sé, Abraham, Alex, Anthony, depende de Ariel, Johnny, ¿alguna consulta? Miguel, Rogel, Sheila, Sara. Bien, jóvenes. Si no tienen preguntas, sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, quisiera agradecer a todos por su asistencia a esta ponencia, esta pequeña charla que se ha realizado el día de hoy, y también agradecerle al magíster en ingeniería Eddie Sobrado Me Perdida por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Sé que ha sido muy provechoso para todos los asistentes, así que gracias y esperamos contar con su asistencia en las próximas ponencias que vayamos a desarrollar en el capítulo. Gracias. Había una preguntita, disculpa, Yasmín, ahí me han preguntado ahí ahorita recién. A ver, Ok. déjame leer por favor responder esta pregunta. Esos dispositivos están en la industria. Todos los que les he mostrado están en la industria de refinerías, oleoductos, acueductos, están acá en Lima, incluso en fábrica de explosivos, en fábrica de chocolates, están ahí, ¿no? O sea, depende del nivel de empresa, ¿no? Les mostré desde controladores sencillos, que eran los controladores de lazo. Los PLC son los que más abundan, ¿no? Creo que no hay una empresa donde no exista un PLC. Pero empresas más sofisticadas, donde, por ejemplo, un oleoducto en generación de energía eléctrica, de repente en petróleo, gas, que llaman, ahí ya se usa en las minas, ¿no? Por ejemplo, DCS, ¿no? O PAC. Ahí están metidos esos, sí, pues para controlar presión, temperatura, flujo, concentración, pH, cosas como eso, ¿no? ¿Sí? Bien, bien, gracias Yasmin y gracias también a todos por su presencia. Y bueno, sería todo por mi parte, ¿sí? Disculpe, creo que acaban de hacer otras preguntas. Sí, Sí, a ver. Johnny, bueno, dice Johnny Salvador, dice, acerca del tema que ha tocado, ¿hay capacitación? Mira, yo normalmente, más bien, yo conozco muchos egresados, he trabajado con muchos egresados de mecatrónica de la uni y veía que algo conocían. No sé si alguna vez conversé con ellos, son egresados de las primeras promociones de mecatrónica,
en la uni y veía que algunos conocían esos temas, no a profundidad, y creo que por ahí me comentaron que sí llevaba un curso, pero no sé si tan a detalle realmente, ¿no? Y yo lo dicto en una maestría, por ejemplo. Anualmente lo dicto en una maestría. Justo este ciclo me toca dictar este curso, ¿no? Ahora, el curso, como te digo, es bastante abundante, el tema en sí es abundante, ¿no? Uno en el curso de medio ciclo puede dictar por lo menos lo que se puede, pues, ¿no? Y como les digo, yo lo que he notado siempre es la carencia de la parte informática, ¿no? Y los alumnos siempre tienen, no la mayoría, pero sí muchos tienen la carencia de parte informática. Entonces, cuando yo empiezo a enseñar, aparte de la teoría de los conceptos que se requiere, cuando ya nos sentamos a programar, veo, por ejemplo, que no saben lo que es un puntero, o no han manejado mucho la programación, o no saben lo que es un objeto, por ejemplo. Pero esos son conceptos informáticos que uno ya debería tener. Entonces, y eso, como te digo, lo dicto más en la universidad. No sé si en la uni o en alguna otra universidad lo dictarán, tal vez lo hagan. Este, y en este caso es en la maestría de la Católica que enseño. No sé si lo harán en otras universidades, ¿no? Pero, no sé, ustedes, por ejemplo, Yasmín es mecatrónica o no. No, yo estudio la carrera de Ingeniería Electrónica. Tú eres electrónica. Sí. ¿Y algún mecatrónico de repente no sabe si dicta algún curso parecido en... Por ejemplo, yo he visto en otra universidad que dictan, hay un curso que dice programación en tiempo real, pero cuando vi el syllabus no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con lo que es real time, ¿no? O sea, a veces también ponen nombres cerrados. Y me sorprendió porque vi en una universidad que veía ese curso, ¿no? Y dije, averigüe, ¿y quién lo dicta? Me pareció interesante. Me bajé el syllabus y no tenía nada que ver con los conceptos estos que son de real time. No, como te digo, como capacitación así eh, no lo he visto realmente, ¿no? Eh, Tal vez, si es que alguien está interesado, lo podría hacer en algún momento, pero son varias clases, como le digo, ¿no? Después creo que hay, es en la Universidad Católica, ¿no? En la maestría es en la Universidad Católica. Esa es otra debilidad que he visto cuando me dices algún libro. Eso también yo siempre he querido hacer un libro, pero a veces no está metido en tantas actividades realmente. Eh, yo me he metido en muchas actividades y bueno, si bien es cierto, me ha ayudado a ser más profesional, pero también me he descuidado en algunas cosas que quisiera haber hecho, ¿no? Siempre he querido hacer un libro, por ejemplo, de real time, porque no existe, o por lo menos que yo he visto, los libros de real time, por ejemplo, hay uno que es ahorita no me acuerdo el autor, Phillips creo que es, el otro es bien conocidos, pero veo que son muy antiguos y son muy genéricos. La parte conceptual de repente es muy buena, pero no veo en la parte práctica, ¿no? En la parte de la programación no veo que lo orientan mucho. No he visto muchos libros, ¿no? Yo hay un autor bien conocido, se me dio el nombre. Este, el otro es el Phillips y el otro, pero no más, ¿no? No he hurgado últimamente, pero cuando lo he hecho, los libros son siempre más de teoría, que es importante, ¿ah? Es importante, la teoría es muy, muy importante. Pero la parte práctica es lo que les falta aterrizar en los libros. Y es ahí donde yo en algún momento he querido concentrarme, ¿no? En hacer desarrollos, sobre todo, siempre he querido sacar libros no solamente de real time, algunos otros libros de instrumentación, de redes industriales, etcétera, ¿no? Eh, ese es como redes industriales. Tú buscas un libro y vas a encontrar de teoría, redes industriales, pero no encuentras las redes que nosotros usamos, la programación, cómo configuras, cómo programas, qué es lo que uno necesita en campo a veces, pues eso no hay libros así, es también lo que he querido hacer, ¿no? Espero poder hacerlo en algún momento, pero libros, como les digo, no, vas a encontrar libros. Les puedo mandar luego, hay un autor que se me ha ido, que es muy conocido, que he visto que ha hecho varias ediciones, pero no ha cambiado mucho. Su teoría es muy buena, lo estructura bien, pero no aterriza en aplicaciones más entendibles, ¿no? Él lo trabaja mucho con ADA, trabaja mucho con ADA, y te da pseudocódigos. Y no es como tener un código. El pseudocódigo te puede un poco orientar, pero un código así, tal cual, un poco difícil, ¿no? Espero hacerlo este año, ¿no? Este año me he tratado de descargar de muchas actividades y para proyectarme en algunos cursos que yo dicto por mi cuenta y también quisiera hacer algunos libros o algunas guías por lo menos, ¿no? ¿Sí? Bien, no sé si hay otra consulta.
Bien, jóvenes, gracias. Y a ti, Gracias a gracias usted. también. Hasta luego. Y hasta luego.